Access. Bien, no sé si me escuchan todos. Muy buenas Sí. tardes. Bienvenidos a esta ¿En qué primera parte, sesión. perdón, en qué ¿Sí? parte del chat está el archivo? Yo no veo nada aquí en el chat. Arribita, al principio se encuentra el archivo, en la parte, digamos, porque hay gente que escribió también, pero arribita tiene que subir. Es el primer. No veo nada. No sé si lo encontró. No, no tengo nada en el chat. Sí, mire, pinche chat. Chat. Sí, ya lo pinché. Ya, ya. Ahora abajito, sube usted con el cursor. Arribita. Hay una. Profesor, no sé si puede reenviarlo nuevamente para que queden con la. Ya dame un segundito. Ahí Ahí está. está. Ahí quedó. Ahí Ahí sí. sí, sí, lo Ahí que pasa es sí. que estaba al principio. Bien. No. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión sincrónica del curso Access o Microsoft Access nivel intermedio. ¿Ya? Les voy a presentar a ustedes al docente, al profesor que va a ser y que los va a acompañar durante estas semanas que vamos a tener este curso, que es el señor Leonel Carrasco. ¿Ya? Él es una persona que tiene bastante Buenas experiencia tardes a en todos. digamos, en este software, ¿ya? Y en otro software también, y va a ser el encargado, como yo les indicaba recién, de acompañarlos durante estas semanas. Idealmente, eh, la idea es que ustedes vayan viendo todos los días lunes, o bueno, en esta semana que viene se va a abrir el día martes en la mañana, que ya que el lunes es feriado, el contenido asincrónico que está en la plataforma, ¿ya? Y que es obviamente el complemento o el material complementario de estas sesiones en línea, ¿ya? Así que la idea es que ustedes vean las capsulitas que están ahí y puedan descargar el material complementario a este curso para que vayan, digamos, y vayamos trabajando de esa forma. Vamos a tener todos los miércoles nuestra sesión sincrónica durante 4 semanas, partiendo por esta semana, y posteriormente, como les indico, y les voy a indicar también ahí está tipificado en la planificación, vamos a tener una pequeña prueba parcial, digamos, que es la prueba, digamos, final del curso, que es una prueba de carácter formativo, así que van a ser preguntas de verdadero y falso y preguntas de selección múltiple que tienen relación obviamente con todos los contenidos que nosotros vamos a ver durante estas semanas en este curso. Así es que, bueno, cualquier consulta o duda me pueden escribir al correo electrónico marcelo.saldías@rhs.cl. Supe por ahí que habíamos tenido, digamos, algunos problemas con los correos institucionales, ¿ya? De igual manera, yo voy a estar canalizando todo lo que les envíe a través de Angélica Cisternas, ¿ya? Y que ella, obviamente, que les va a copiar, que al parecer no hay problema, digamos, con que ella les copie la información, porque a mí por lo menos estos días que les había mandado información no me había salido de la bandeja de entrada, justamente porque había un tema que me explicaron, no sé si fue este curso que me explicó o el otro curso, respecto al tema de las cuarentenas que hacen de repente los servidores del servicio, ¿ya? Así es que de igual manera les va a llegar la información, tanto por la vía mía o por la vía de Angélica Cisterna, que es la persona que está encargada, digamos, y que es nuestra contraparte también. Así es que recordarles que esta clase está siendo grabada, así que si es que no pudieron asistir algunos de sus compañeros hoy día, pueden ver, digamos, la grabación de esta clase que va a estar en la plataforma también disponible para ustedes. La hicimos a través de un link de YouTube, siempre va a estar por link de YouTube para que no tengan gastos, digamos, de su eh, plan de datos en los teléfonos. ¿Ya? YouTube, como es una aplicación, ocupa, digamos, un servidor externo. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con don Leonel Carrasco. Idealmente en esta sesión vamos a auscultar, digamos, cuál es el nivel que tienen ustedes de acceso. Y de esa manera vamos a ir trazando y dando los lineamientos para que este curso se realice de manera formalmente, digamos, correcta. ¿Ya? Así es que, profesor Leonel, muy bienvenido también a usted. Y le dejo la sala virtual para que comencemos con esta clase y pueda conocer, digamos, a los participantes de ella. Ok, muy amable Marcelo, gracias. Lo primero que voy a hacer es abrir mi Access. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla.
Habilítame, Marcelo, para poder compartir pantalla, por favor. Ahí sí, ya. Voy a abrir Access. ¿Sí? Bien. El archivo que yo les descargué lo pueden ir revisando, ¿cierto? Básicamente esta primera parte de la clase de hoy es conocer qué es lo que es Access y el entorno de Access. ¿Sí? Yo estoy en la versión, si no me equivoco, 2016 o 2019, no recuerdo bien en este momento, pero son muy similares. Le digo acá, el entorno, cuando ingreso a Access, me va a pedir qué archivo quiero abrir. ¿Sí? Acá tengo el primero, ¿cierto? Que el que yo les compartí, que se llama ejemplo de BPDD, bases de datos. Arriba tengo una barra donde me muestra iconos para poder abrir un archivo en blanco, plantillas como contactos, alumnos, etc. ¿Sí? En este caso voy a abrir la base ejemplo de bases de datos. Bien, Access es un diseñador y administrador de bases de datos relacionales. Tenemos distintos tipos de bases de datos planas, horizontales, relacionales, etc. En este caso, Access, la ventana principal, lo que me muestra es arriba, la barra de título, donde tengo el nombre del archivo y la dirección donde lo tengo guardado. Acá me dice que el formato del archivo es compatible con versión 2007 a 2016. ¿Sí? Ahora, luego tengo una barra de menú, con el menú archivo, para volver a la misma ventana que teníamos al comienzo. ¿Sí? El menú inicio, el menú crear, datos externos, herramientas de bases de datos, etc. En este caso, cada menú tiene lo que llamamos cintas de opciones, ¿sí? Que son todos los iconos que están acá, pero esas cintas de opciones están agrupadas en categorías. Por ejemplo, la categoría vistas, en inicio, o la categoría portapapeles, ordenar y filtrar, registros, etc. Y así cada una de los ficheros tiene categorías. Ahora, en el fichero crear, me voy a detener acá unos minutos, porque acá está la esencia de lo que es Access. Access, como dijimos, es un diseñador y administrador de bases de datos relacionales, orientadas a usuarios medios. Cuando digo medios, es básicamente computador local, ¿cierto? Y volumen de información mediana, es decir, 100.000 registros, 200.000 registros. En la medida que va aumentando su peso, va funcionando igual, pero se va demorando. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, Access está compuesto por, lo denomina objetos. Y los objetos principales que tenemos acá son, por ejemplo, las tablas. Ese es el primer objeto. El segundo objeto son las consultas. El tercer objeto, los formularios. Cuarto objeto, los informes. Y acá en un quinto objeto está incorporado o integrado lo que es macros y código. Bien, ¿qué es lo que son los objetos? En las tablas es donde está toda la información de una base de datos. ¿Sí? Yo puedo digitar información acá, puedo traerla desde otros orígenes, ¿sí? Pero esa información normalmente yo la descargo en tablas. Entonces acá tengo un panel donde me va a mostrar los objetos. En este caso tengo colaboradores, colaboradores 1. ¿Sí? Son dos tablitas que tengo acá. Entonces, en este objeto, en tablas, están la información de la empresa, la institución o la compañía.
¿sí? Por ejemplo, colaboradores, proveedores, productos, clientes, etc. Acá vamos a tener todas las tablas. Pero esas tablas, yo las necesito obtener información de esas tablas. Cuántos clientes tengo por región, cuáles son los productos más vendidos, etc. Para ello, utilizo el segundo objeto que se llama consultas, las famosas queries. ¿Sí? Y las consultas son preguntas que yo le hago a las tablas. ¿Sí? Esas preguntas obviamente tienen un formato para poder realizarlas. ¿Sí? Luego tenemos formularios. Y dicho de alguna manera bien simple, los formularios son presentación en pantalla de los datos, ¿sí? Ya sean de las tablas o las consultas, y también a través de formularios podemos crear pantallas interactivas, es decir, poder automatizar un poquito el proceso de la base de datos en general. Por ejemplo, abrir una tabla, ejecutar una consulta, imprimir una tabla, etc. Todo eso lo podemos hacer a través de los formularios. El siguiente objeto, como dice informes, no se utiliza mucho ya en la actualidad, pero vale la pena nombrarlo. Y es parecido a los formularios, pero presentación en papel, es decir, imprimir las tablas o consultas. ¿Sí? Y finalmente, tenemos el objeto, acá arriba, perdón, macros y código. Bien, cuando yo quiero perfeccionar una base de datos, automatizarla y profesionalizarla, cosa que trabaje casi sola, yo ahí utilizo los conceptos de macros, que acá son instrucciones que ya vienen preestablecidas, y cuando quiero profundizar esas instrucciones a través de perfeccionamiento de los comandos, por ejemplo, ya ahí me meto a Visual Basic for Application para Access. Es decir, programar una macro o derechamente una aplicación en Access. Entonces, los objetos que tenemos acá, insisto, son las tablas, donde está toda la información, preguntas que le hago a la tabla a través de consultas, muestro las tablas o consultas en pantalla a través de formularios, imprimo tabla o consulta a través de informes, y cuando quiero automatizar procesos dentro de una base de datos, los programo a través de macros y Visual Basic. ¿Sí? Ahora, las tablas, vamos a partir con este objeto, ¿cierto? Acá tengo las formas de crear una tabla, ya sea a través de tabla, si yo pincho acá, me abre automáticamente una tabla vacía, ¿sí? Donde yo simplemente puedo colocar acá mi nombre, ¿cierto? Le puedo dar un enter y va a saltar a la siguiente columna, ¿sí? Y voy a colocar acá Carrasco. Y voy a saltar a la siguiente columna. Si le voy a dar enter nuevamente, baja a la siguiente fila, ¿sí? Acá me dice ID, me dice nuevo, y eso, si yo coloco acá un número, no me lo permite, ¿sí? Voy a colocar acá a Marcelo, ¿cierto? El apellido Saldías, ¿sí? Si le doy enter, ahora entiende que voy a ir bajando. Entonces, la primera forma, si se dan cuenta, yo le dije tabla y me cambió arriba la barra de menú. Y ahora está en campos de tabla, ¿sí? Entonces yo puedo, en campos de tabla me cambió acá la estructura, me dice agregar y eliminar, propiedades, formato, etc. Bien, voy a cerrar esta tablita. Me va a pedir guardar los cambios, ¿sí? Y me sugiere el nombre tabla 1, ¿ok? Le digo aceptar. Y acá yo ya tengo una tercera tabla en este caso, que es tabla 1. Si vuelvo a crear, la siguiente forma de crear una tabla es a través del diseño de tabla. Si yo pincho diseño, aquí
lo que hace Access me muestra un papel, ¿cierto? Al igual que un arquitecto cuando diseña los planos, un papel, dicho de esta manera, en donde yo tengo que estructurar todo el plano de la tabla. ¿Sí? Y acá me dice nombre del campo, tipos de datos, y abajo me aparece propiedades de campo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá coloco root, y luego me dice tipo de datos, y acá yo puedo elegir algún tipo de dato. Por ejemplo, texto corto. ¿Sí? Si se fijan, yo voy a grabar la tabla, guardar. ¿Cómo la puedo guardar? La puedo cerrar y me va a pedir guardar los cambios. Le digo que sí y me sugiere tabla 2. Acepto. Pero acá me está preguntando algo. ¿Sí? Si deseo una clave principal o no. Por ahora le voy a decir que no. ¿Sí? Y la siguiente forma de crear tablas es a través de un listado de checkpoint. ¿Sí? Ya son como especies de plantilla. Pero lo que normalmente uno utiliza como usuario es datos externos. ¿Cierto? Yo acá puedo importar información que esté, por ejemplo, le digo nuevo origen de un archivo, puedo traer desde Excel, desde HTML, XML, un archivo plano, un archivo de texto, o también puedo desde otras bases de datos de Access, desde SQL Server, Azure, o esto bastante antiguo, un archivo de DBase. ¿Sí? Yo eso lo manejé por ahí por el año 84 más o menos. DBase 3 Plus o 4 Plus. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo puedo crear a través del fichero crear, con estas tres formas, o traer información a través del fichero datos externo. ¿Sí? Como esto es una primera clase, ¿cierto? Me voy a, indistintamente en el fichero que esté, me va a mostrar acá el panel de objetos. Ese panel de objetos yo no quiero hacer nada todavía porque podemos, ahí, en esa flechita que tiene al lado, ¿cierto? Podemos desplazarse a la categoría, ahí me dice qué tipo de objeto, y me está mostrando todos los objetos de Access. Es decir, en la medida que yo vaya creando objetos, me los va a ir mostrando ahí. ¿Sí? También este panel lo podemos contraer, haciendo clic en la flechita, o mostrar. ¿Sí? Bien. Indistintamente yo me voy a posicionar en el fichero inicio. ¿Sí? Que acá tengo tablas que yo la utilizo de ejemplo, ¿cierto? Como mencioné hace unos minutos atrás, que tengo dos formas al menos de crear una tabla, ya sea como vista datos, o sea, donde yo ingreso información rápidamente, o a través de un diseño. ¿Sí? Y ese diseño yo indiqué que era los planos que me muestra Access para poder crear una tabla. Bien, asimismo, cuando tenemos una tabla ya creada, yo la puedo abrir ya sea en vista datos, con doble clic, y ahí me está mostrando la vista datos de la tabla. ¿Sí? Acá me está mostrando columnas, estos se llaman grillas, esta es una grilla donde está la información, parece una planilla de cálculo, pero no es una planilla. Entonces acá en esta grilla me está mostrando columnas, ¿sí? Esas columnas son campos, el campo ID empleado, el campo nombre, el campo sexo, el campo estado civil, etc. ¿Sí? El conjunto de campos de una misma fila, por ejemplo, si yo tomo la fila 1, me dice que el ID es 1001, Acuña Artemio, MS 0802-1956, etc. Toda esa información se conoce como un registro. ¿Sí? Entonces, si yo defino un campo, técnicamente se dice que es la unidad mínima de información. Acá yo tengo un dato,
es lo que nosotros conocemos como un dato. ¿Sí? Y esa unidad mínima de información, que nosotros le llamamos dato, también es lo que en bases de datos se conoce como campo. Y un conjunto de campos relacionados entre sí dan origen a un registro, que sería esta fila. Y el conjunto de registros dan origen a una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos registros me están dando origen a esta tabla. Cuando yo llego al final de la tabla, aparece el asterisco ahí. Ese asterisco es muy antiguo, significaba fin de archivo. Acá hay fin de tabla, es decir, que yo acá a partir de ese asterisco puedo ingresar un nuevo registro, por ejemplo el 1088. ¿Sí? Y ahí podría colocar Luis, ¿cierto? Voy a colocar acá Pérez Luis. Pero Pérez Luis, ¿sí? Puedo definir que es M, ¿sí? S, etcétera. ¿Sí? Si yo pincho fuera, en otra fila, me ingresó a la tabla el registro, pero no quedó completo, o sea, es un registro igual porque ya está ingresado, ¿sí? Pero faltan datos. Abajo tengo el navegador de registro, es decir, en este momento me está diciendo que estoy posicionado en el registro 89 de 89. Si pincho S, me va a mover al primer registro. Si pincho este, me va al último registro. Si pincho la flecha izquierda sola, al registro anterior. La flecha derecha sola, registro siguiente. Y la flecha con asterisco es para irse a fin de archivo para poder ingresar un nuevo registro. ¿Sí? Ahora, está en la vista datos. Entonces, en la vista datos, este registro, perdón, esta tabla, la podemos, por ejemplo, ordenar y filtrar. En el caso de ordenar y filtrar, podemos posicionarnos en cualquier campo, por ejemplo, campo sexo, y cuando yo selecciono la columna, inmediatamente arriba se habilitan ascendente y descendente. Si yo pincho ascendente, asume, si es un texto, me va a asumir todos los F primero y luego todos los M. Si yo tomo otro campo, por ejemplo, el estado civil, y le digo ascendente, me está ordenando todos los C primero y luego todos los D. Pero si ustedes se van dando cuenta que ordenó por estado civil, pero dentro de un estado civil mantuvo el ordenamiento anterior. Es decir, dentro de estado civil, que en este caso sería la C, me dejó primero a los F y luego a los M. Y acá cambia. Claro, cambia porque me cambió el estado civil. Entonces, para los D, lo mismo. Primero los F y luego los M. Si yo quiero quitar el ordenamiento, le digo acá, quitar orden, y anuló los dos ordenamientos personalizados que hice. ¿Sí? También tengo para ordenar y filtrar, ¿cierto? Si yo acá estoy en ese campo, pincho filtro, ahí me aparece esta ventana con seleccionar todo, o vacías, ¿cierto? O cada uno de los valores que hay en esa columna, ya sea C, D o S. En este caso, si yo desactivo seleccionar todo y le digo D, acepto, me está mostrando ese listado. Y acá abajo en la barra de navegador de registros me dice que estoy en el primer registro de 88. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, ahí dice alternar filtro, pinché y me sacó el filtro. ¿Sí? Luego tengo la opción, por ejemplo, de registros. ¿Sí? Aquí podría actualizar, podría eliminar. Si se fijan en el caso de actualizar, tengo actualizar todo, actualizar. En el caso de eliminar, tengo eliminar registro, eliminar columna.
Si yo le digo eliminar, ¿cierto? Elimina este elemento, estoy eliminando el registro que tengo tomado. Si le digo eliminar, ahí me está eliminando la celda, porque estoy en la celda. ¿Sí? Si le digo deshacer, ahí volví. Pero si tomo la fila completa y le digo eliminar, ahí eliminé el registro. ¿Sí? Entonces, cada vez que elimino un registro, me va a preguntar, ¿estás a punto de eliminar un registro? ¿Quiere eliminarlo sí o no? Yo le digo no. ¿Sí? Y así podemos, por ejemplo, también ir a reemplazar. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice reemplazar 1001, ¿por qué? Porque estaba aquí en la primera. Pero si yo cancelo acá y tomo la columna y le digo reemplazar, ¿cierto? Me pregunta M, yo le voy a decir M por M mayúscula, ¿cierto? Y podría colocar acá masculino. ¿Sí? Masculino. Ahí le podría decir reemplazar todo. ¿Sí? Acá me dice el campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta. Ok, acepto igual. Acá no me va a poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Reemplazar masculino, ¿sí? Hacer todos los cambios, buscar los campos con formato. Bien, cancelo ahí, ¿cierto? Pues no quería reemplazar. Eso es básicamente lo que puedo hacer acá en términos de manejo ya de la tabla en sí. Repito, si quiero seleccionar o buscar, por ejemplo, seleccionar todo, ahí estoy seleccionando toda la columna, o seleccionar el primer registro. ¿Sí? Bien, pero esto dijimos que es la vista hoja de datos, es decir, donde veo la información. Pero si quiero ver cómo está estructurada esta tabla, necesariamente tengo que ir a la vista diseño. Y como ya la tengo abierta, la vista diseño la puedo obtener, en este caso, de dos formas. Ya sea con el botón derecho, vista diseño, o arriba, como estoy en inicio, está la categoría vistas, y siempre va a aparecer activa la vista inversa de la que estoy posicionado. En este caso yo estoy en la vista hoja de datos, por lo tanto la vista inversa es la vista diseño. Si hago clic acá, me cambió a la vista diseño. ¿Y qué es lo que me está mostrando acá? Acá me está mostrando claramente dos secciones, la superior y la inferior. ¿Sí? En la superior me está mostrando tres columnas: nombre del campo, tipo de dato, descripción. En el nombre del campo, normalmente uno maneja acá nombres identificatorios de lo que es el campo. Antiguamente se usaba mucho nombre mnemotécnico. ¿Sí? Lo ideal es que estos nombres de campo sean sin espacios, sin puntos y sin caracteres especiales. Por ejemplo, ID empleado está bien, nombre está bien, sexo está bien. Ahora, estado civil, sí está bien, pero yo nomás sé que estado civil. Entonces ustedes no lo saben. Entonces yo, cuando tengo un campo que son dos letras o algo parecido, pero que engloba un concepto más grande, yo ese concepto lo coloco en la descripción. Por ejemplo, estado civil del colaborador. ¿Sí? Por ejemplo, FN. No sé lo que es FN. Voy a colocar acá fecha de nacimiento. Entonces, ¿para qué voy a colocar colaborador si sé que estoy en la tabla colaboradores? ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, FI. Sería la fecha de ingreso. ¿Sí? Acá el CF. Cargas familiares. ¿Sí? Y acá ya tengo, el resto ya lo manejábamos, ¿cierto? La ciudad, el departamento, el cargo,
el ID de la institución de salud, el nombre, el ID de la institución de AFP, el nombre de la AFP y el sueldo base. Ahora, esto es importante, porque cada vez que nosotros diseñamos una tabla, tenemos que considerar, aparte de la información, ¿cierto?, que vamos a incorporar en esta tabla, qué tipo de datos vamos a almacenar esa información. Y eso está acá, en el tipo de datos. Y Access maneja texto corto, texto largo, número, número grande, fecha hora extendida, moneda, autonumeración, el si no, objeto le, hipervínculo, datos adjuntos, un campo calculado y asistente para búsqueda, como tipo de datos. Pero los tipos de datos llegarían hasta calculados. Más bien hasta datos adjuntos, diría. Pero es calculado una fórmula. En el caso de lo que nos interesa, por ejemplo, número, acá me dice que el ID empleado está definido como número. Ahí uno va a tener que empezar a manejar conceptos más técnicos de lo que es una base de datos. ¿Por qué? Porque normalmente hay campos que, si bien uno los ve como números, por ejemplo, un teléfono, un número de teléfono, claro, es un número de teléfono, pero uno no hace cálculos con el número de teléfono. O sea, uno no dice, voy a sumar el número 3333 más el 6520. No, lo que más uno podría hacer es contar números telefónicos. ¿Sí? Entonces, todo lo que parece número, o es número, pero en realidad no hago cálculos con ellos, es mejor trabajarlos como tipo de dato texto. ¿Sí? En este caso, lo voy a dejar como número, el ID empleado, pero ¿qué número es? Entonces acá, abajo hay un listado de propiedades que responden al tipo de dato. Por ejemplo, el tamaño del campo, ¿sí?, si bien es numérico, me está diciendo, ok, tienes como tipo numérico, me voy acá al final, hago clic, y me muestra todos esos tipos numéricos. ¿Sí? Byte, entero, entero largo, simple, doble. ID de réplica, decimal. Bien, cuando uno en Access quiere obtener ayuda, aquí se va a demorar un poquitito, ¿sí? No lo voy a presionar por temas de que no se demore, pero uno presiona F1 y en este caso de Access 2013, 2016, 2019, 365, te va a llevar, te va a abrir la página en internet, la página oficial de Microsoft, ¿sí?, donde te va a mostrar, en este caso, ¿sí?, ¿cierto? Aquí me está mostrando, yo hice presioné F1 y me está mostrando los tipos de datos que tengo. Por ejemplo, el byte, un dato de tipo número, me dice que almacena números desde el 0 hasta el 255. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que no almacena negativos y tampoco números mayores al 255. ¿Sí? Y dice que no admite fracción. O sea, si te das cuenta acá, precisión decimal ninguno. ¿Cuánto pesa en el disco duro cuando tú lo almacenas o en el pendrive? Por cada registro, ese campo te va a pesar un byte. Si tú ingresas 1,5, el número 1,5, te lo va a dejar, pero lo va a asumir como 2. ¿Sí? Es decir, redondea hacia arriba el dato si tú le ingresas un decimal. Ahora, evidentemente, si yo tengo acá, como ID empleado, número, y tuviera byte, estoy diciendo que en mi compañía pueden trabajar como máximo 255 personas. Cuando ingrese uno nuevo, sí o sí voy a tener que cambiar el tipo de dato numérico, el tamaño del campo. ¿Por qué? Porque cuando yo trate de ingresar el colaborador número 256, me va a rechazar, no me va a dejar ingresar ese dato. ¿Sí? Y así
como tenemos, por ejemplo, el entero, ¿sí? El integer, el int para los que se manejan más técnicamente. El entero me dice que almacena números negativos y positivos, desde el menos 32.000 y fracción hasta el más 32.000 y fracción. Pesa 2 bytes, ¿sí? Por cada registro ese campo. El entero largo, ¿sí? Que dice que es el que viene predeterminado, almacena números desde el menos 2.147 millones, 4 y fracción, ¿sí? También negativo y positivo, pero pesa 4 bytes. Entonces, por ejemplo, si yo acá, en la base, tuviera, por ejemplo, cargas familiares, que es número, y me está diciendo que es número doble. Ok, voy a chequear acá. El doble me dice que almacena una cifra sideral, ya notación científica. Aquí me está diciendo le hago la 308, o sea, un número bastante grande. Tiene como precisión 15 decimales, es decir, después de la coma, tiene exactitud 15 valores hacia la derecha. Y pesa, y pesa 8 bytes. ¿Sí? Entonces, me está ocupando espacio. Si se dan cuenta acá, en cargas familiares, por cada colaborador me está ocupando 8 bytes de espacio en el disco. Entonces yo hago la pregunta, ¿hay algún colaborador que pueda tener más cargas que esto que me permite acá? Que es un número bastante grande. No. O en el entero largo, ¿hay un trabajador que tenga 32.000 millones de cargas? No. ¿Un trabajador que tenga 32.000 cargas? No. ¿Cuánto como máximo? No sé, 20, 30, ya. Entonces, en este caso, me serviría mucho, ¿sí?, ir a la base y decir, por ejemplo, que el campo cargas familiares, que es número, lo voy a cambiar a tamaño del campo byte. ¿Por qué? Porque nadie tiene 1,5 cargas, nadie tiene menos una carga y nadie tiene más de 255 cargas familiares. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es optimizar el peso físico de la base cuando yo la guardo, ¿sí? Que ese es uno de los problemas que tiene Access, que cuando tú no manejas bien los tamaños de campo, te asume por defecto tamaños más grandes. Si yo traigo de Excel y tengo una columna de número en Excel, o 100 columnas de número, y son valores pequeños, los va a igual a asumir por defecto como doble, es decir, el número más grande que pueda almacenar. Entonces, para eso me sirve a mí la vista diseño, para empezar a revisar qué tengo acá, cómo está definido esto y cómo puedo optimizar esto de acá. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, vimos solamente número, el tamaño del campo. ¿Sí? Bueno, luego del tamaño del campo, en el caso número está el formato, que ahí puedes pinchar y definir si es número general, moneda, euro, etc. Y también cuántos decimales te va a mostrar. ¿Sí? Bien, pero por ejemplo en el caso del nombre, dice texto corto. Si yo pincho ahí, esto ya viene definido, yo lo dejé en 50. Pero si ustedes van, por ejemplo, a departamento, hago clic en departamento, me dice que es texto corto, pero el tamaño del campo son 255 caracteres. Es decir, cuando yo guardo este archivo, por cada registro, por cada colaborador en el campo departamento, me está ocupando 255 bytes, al menos, de memoria en el disco. ¿Por qué? Porque aproximadamente es 1 byte por carácter. ¿Sí? Entonces, estoy perdiendo espacio acá. Le voy a decir 50. ¿Sí? Y lo mismo si me doy cuenta para el campo cargo,
no hay nadie que tenga un cargo cuyo definición sea más de 50 caracteres. El ID salud, no me voy a meter ahí, en el texto salud, en el nombre de la salud, FONASA, Colmena, Consalud, etc. O sea, no hay ninguna institución que tenga, cuyo nombre tenga más de 50 caracteres. Y lo mismo haré con la FP, Hábitat, etc. Entonces, acá en la vista de diseño yo puedo ir optimizando el manejo de mi base de datos, de mi tabla. Y tengo acá sueldo base, moneda, ¿sí? Y en moneda tengo el formato, y el formato me asume normalmente el formato que tengo, ¿sí? Definido en la configuración regional del equipo, del computador. Entonces, en este caso, lo voy a dejar como moneda. Ahora, arribita, ¿cierto? El ID empleado tiene una llavecita. Y esa llave dice clave principal. Y me indica el campo o campos seleccionados como la clave primaria. Ahora, si se dan cuenta, la clave primaria tiene hacia abajo, automáticamente, cuando yo asigno un campo como ID, como clave primaria, me va a mostrar dos propiedades no importa el tipo de dato, pero me va a mostrar dos propiedades que son relevantes. Por ejemplo, requerido me dice que sí. Es decir, que es obligatorio ingresar el ID del empleado cuando yo quiera ingresar un nuevo registro. O dicho de otra manera, no puede haber un registro con el ID del empleado vacío. Y además, me dice que la propiedad indexado es sí sin duplicados. ¿Sí? Dicho de una manera sencilla, me está diciendo que el ID no se puede repetir en esta tabla. Es decir, en este campo, ID empleado, no puedo tener dos valores iguales o más. ¿Sí? Ahora, en términos conceptuales, ¿qué significa eso en términos técnicos? Pero en términos conceptuales, la clave principal indica que ese registro es único. ¿Sí? La clave principal es la que identifica el registro. El root, el número patente de un vehículo, el número motor del chasis del vehículo. Si compro una entrada para ir al estadio, el número de entrada, ¿cierto? Si doy una factura, el número de la factura. Si compro en un supermercado y me dan una boleta, el número de boleta identifica la compra que yo hice, el registro. ¿Sí? Lo mismo pasa en todas las bases de datos. No es obligatorio tener un ID, pero me sirve para lo que vamos a ver más adelante, que son relaciones. ¿Cómo relaciono distintas tablas? ¿Sí? Entonces ahora, si yo quiero salir de acá, si me quiero ir, por ejemplo, botón derecho, o quiero pinchar acá la vista inversa a la vista de diseño, que sería la vista hoja de datos, me va a pedir guardar la tabla. Le digo que sí, sí, quiero guardar los cambios. Pero me manda una advertencia acá. Me dice, oye, tú modificaste tamaños de campo, de tamaños más grandes a tamaños pequeños. Entonces me dice, puede que pierdas datos. Ok. ¿Cierto? Dice, el tamaño de uno o varios campos ha cambiado a un tamaño menor. Si se pierden datos, es posible como resultado, si infrinja alguna regla. O sea, tiene dos posibilidades, que se pierdan datos o que infrinja alguna regla de validación. Deseo continuar, sí, porque la tabla es mía y yo sé que no estoy afectando la data en sí. Y ahí volvimos a la vista hoja de datos. ¿Sí? Y acá me voy a dar cuenta que tenemos la información de los colaboradores de mi empresa. ¿Sí?
Ahora, suponte que yo quiera cambiar información acá. ¿Sí? Quiero agregar, por ejemplo, la O. Yo puedo, porque tengo la tabla abierta. La tabla está en modo de edición, es decir, puedo modificar información. Es como que si estuviera en Excel, en una celda y sin ninguna seguridad aplicada, llego y empiezo a cambiar datos. Lo mismo pasa acá. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero aquí que me muestre el estado civil, no sé, por la unión civil, porque no está acá? La unión civil y otro. Entonces, ¿cómo obtengo un listado en que me pueda mostrar los elementos que tengo disponibles para poder ingresar? Para eso, nuevamente, por ejemplo, me voy a la vista diseño, que también puede ser en la etiqueta de la tabla, botón derecho, vista diseño. Y eso era en estado civil. Yo pincho acá. Texto corto, yo ya lo había definido con 2 caracteres de tamaño. ¿Sí? Pero si te fijas acá, dentro de las propiedades del tipo dato, pincho ahí, abajo hay una opción que dice asistente para búsqueda. Pero antes de activarla, si te fijas acá en las propiedades, dice general y búsqueda. Si pincho la ficha búsqueda, no hay nada definido. ¿Ok? Entonces, lo dejo ahí en búsqueda y voy acá para definir el tipo de dato, pero me voy al final donde dice asistente para búsqueda. ¿Sí? Y Access trabaja con muchos asistentes. Todas las opciones, la mayoría de las opciones que tiene asistentes. Y es muy bueno trabajar porque tú vas aprendiendo con ayuda de Access. ¿Sí? Entonces acá te dice, este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puede elegir. ¿Cómo desea que el campo de búsqueda obtenga los valores? Esos valores tú los puedes ir a buscar a otra tabla o consulta, o los puedes escribir ahora. Entonces le digo que los voy a escribir. Le digo siguiente. Y acá me dice, ¿cuántas columnas quieres que tenga tu búsqueda? Una sola columna. ¿Sí? Si le digo siguiente, me da el título. Pero le digo atrás, ¿por qué? Porque si bien le dije una columna, acá tengo que ingresar los valores. Uno nace soltero, puede que se case, puede que se divorcie. Ahora hay una unión civil o también otros. Entonces yo generé una lista con los estados civiles que normalmente uno ya ve en los formularios cuando va a alguna parte y le piden ese dato. Entonces ahora le digo siguiente. Y me está preguntando acá cómo quieres que quede la etiqueta con el mismo nombre, ese. Y le digo finalizar. Y si ustedes se dan cuenta, acá abajo me configuró la ficha búsqueda. Me dice que es un cuadro combinado, el origen de la fila es una lista de valores, ahí están los valores, etc. Si ahora voy y me cambio a la vista hoja de datos, siempre que modifique el diseño, siempre, me va a preguntar si quiero guardar los cambios. Si le digo no, no va a salir de acá. ¿Sí? No va a salir hasta que le diga sí. ¿Sí? Ahora, le dije sí, y si me voy al estado civil, por ejemplo, de Agoña Artemio, se divorció Agoña Artemio, entonces puedo ir acá y le puedo decir ya que cambió su estatus de estado civil a D. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante. Y eso, repito, lo hago en la vista diseño. ¿Sí? Por ejemplo, acá en sexo, ¿cierto? Le vamos a colocar género. ¿Sí? Y texto corto,
asistente para búsqueda, voy a escribir los valores, le digo siguiente, una columna y le voy a colocar F en mayúscula, tabulo y bajo M y tabulo, no tengo el listado en este momento, le voy a poner otro. ¿Sí? Entonces le digo siguiente, va a quedar como género, le digo finalizar, y así si me voy a la vista hoja de datos, me va a pedir guardar los cambios, le digo que sí. Y ahí si voy ya no es sexo, sino que es género, y aquí yo podría definir si es F, M u otro. ¿Sí? Todo eso lo hago en la vista diseño. Ahora, antiguamente, cuando yo recién comencé con Access, por allá por el año 93 más o menos, tenía en la vista diseño, por ejemplo, trabajábamos en los formularios con los colaboradores y venía de ejemplo, una base de datos de ejemplo en Access, que te pedía la fotografía del funcionario o del colaborador. Entonces acá le voy a colocar fotografía. ¿Sí? Yo acostumbro a escribir los nombres de campos sin acento. Acá claramente me va a faltar el acento. ¿Qué tipo de dato le coloco acá? En ese caso, le coloco un tipo de dato que se llama objeto OLE, Object Link Ensemble. ¿Sí? Los objetos OLE te acepta JPG, GIF, al menos, BMP también. O sea, formatos de archivos de imagen. ¿Sí? Ahora, si quiero agregar el currículum, ¿sí? ¿Qué tipo de datos voy a asumir para el currículum? Y ahí puede ser un texto largo, pero normalmente uno colocaba el texto largo antiguo se llamaba demo. ¿Sí? El texto largo indica que tiene 65.000 caracteres. Entonces, obviamente, puedo colocar un currículum bastante largo, o si fuera el campo observaciones, o supongamos que observaciones, ascenso, etcétera. O sea, cualquier cosa que tú puedas colocar acá que necesites escribir un buen texto, te sirve el texto largo. ¿Sí? Ahora, recuerda que si yo quiero salir de acá, me va a pedir guardar los cambios. Le digo que sí. Y ahí me está mostrando ya la columna fotografía, la columna currículum. Si tú te fijas en fotografía, ¿sí? Si yo le doy doble clic acá, me dice no se puede modificar el marco del objeto dependiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es para insertar una imagen. ¿Sí? Cuando yo inserte la imagen, no se va a ver acá la fotografía, sino que se va a ver el link del objeto. O sea, cómo está definido el nombre del archivo, o el link, etc. ¿Sí? Bien, esto es lo que corresponde a la tabla. Si yo en esta tabla, repito, me voy a la vista diseño, acá en la vista diseño ya nos dimos cuenta que en el ID me aparece que es un campo requerido, sí, e indexado sin duplicados. Entonces acá le voy a decir general para que me muestre los datos. A ver, el término indexado corresponde a un ordenamiento interno de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes un campo indexado, cuando abres la tabla, lo que hace Access lleva todos los campos que están indexados a la memoria RAM del equipo. Entonces, se hace más rápida la búsqueda y el ordenamiento. Ahora, un ejemplo de indexado es, por ejemplo, la agenda telefónica. O cuando nosotros nos regalaban antiguamente una agenda, ¿cierto?
Y venía la agenda con las letras A, B, C, D, y uno cuando anotaba un nuevo contacto, iba a ubicar la letra del apellido y ahí lo anotaba. Es lo mismo acá. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, que el campo ID empleado, al ser indexado, me está diciendo que las búsquedas a través de ese campo es más rápido. ¿Por qué? Porque los tiene ordenados en la memoria RAM. Cuando yo abro la tabla, automáticamente todos los campos que están indexados se van a abrir, van a permanecer en la memoria RAM. Pero supongamos que delante teníamos que era sexo, este campo. Y en el caso del ejemplo tenía femenino masculino. Entonces, en ese caso, no sería necesario indexar el campo. ¿Por qué? Porque rápidamente lo que hace cuando un campo no está indexado, empieza a comparar un elemento con el que sigue. Y así va trabajando. Entonces, la posibilidad de opciones que tiene son dos. ¿Sí? Y los va ordenando rápidamente. Entonces, en los campos cortos, donde las opciones son cortas, no es necesario tenerlo indexado. ¿Sí? Por ejemplo, sexo, género, estado civil, activo, desactivo, contratado o no, etc. En este caso, ¿qué me convendría tener indexado? Por ejemplo, ciudad. Si mi empresa, no sé, la institución de ustedes está a lo largo de todo Chile, es mejor tener a los colaboradores indexados por ciudad. Texto corto, fíjate, ciudad 255 es mucho. Lo voy a cambiar a 50. Pero además, le voy a decir abajo, en la opción indexado, me dice no. Pero si voy al final, a la flechita que está al final, me dice no. Y luego me dice sí con duplicado, sí sin duplicado. En este caso es indexado, pero con duplicados. ¿Por qué? Porque en una ciudad puedo tener más de un colaborador. Y de hecho lo tengo. Entonces, si le dijera sin duplicado, me deja ingresar al primero y luego no me va a permitir ingresar a un colaborador en una ciudad que ya la anotamos anteriormente. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con departamento. Me dice departamento, texto corto, tamaño del campo 50, pero lo voy a indexar con duplicado. ¿Sí? Entonces acá ya voy teniendo mejor manejo de mi base, porque cuando la abra, las búsquedas por los campos que tengo indexados van a ser mucho más rápidas. ¿Sí? Y también me convendría tener indexado, por ejemplo, con cargo. Texto corto, el cargo, perdón, tamaño 50, y también lo voy a indexar con duplicado. ¿Sí? Y así va a pasar con todos los campos que tenga indexados, y ahí uno va definiendo en su base. Bien, acá abajo voy a agregar otro campo, le voy a colocar contrato. Voy a colocar más que contrato, planta. Entonces acá en planta, lo único que voy a definir, sí o no, o sea, si es de planta o no es de planta. ¿Sí? Y para eso definí un tipo de dato si no, un booleano, un activo, desactivo, encendido, apagado, etc. ¿Sí? Entonces, acá tengo, y se dan cuenta que abajo las propiedades son muy sencillas, el formato sí o no, puede ser verdadero o falso, activado o desactivado. Lo voy a colocar activado o desactivado. ¿Sí? Valor predeterminado no voy a colocar acá. Bien, recuerden que cada vez que hago cambios acá y quiero activar o cambiarme de vista, ¿sí? Me va a decir que guarde. Si le digo no, no pasa nada. ¿Sí? Es decir, si quiero salir de acá, guardar los cambios sí. Y ahí me dice nuevamente, oye, cambiaste tamaños a menores, no importa.
Y acá, si voy, acá ya tengo la fotografía, tengo el currículum y tengo planta. Pero como es un campo nuevo que agregamos, venía, aunque yo lo hubiese dicho predeterminado, activo, es para los nuevos que voy a ingresar. ¿Sí? Pero acá, para cambiar esto, tendría que hacerlo ya en una consulta, porque ni siquiera, si yo acá le digo, tomo y le digo, por ejemplo, reemplazar, si yo acá le digo sí, perdón, le digo no, por sí, reemplazar todo, no encontró ningún no, ¿sí? Porque ese valor no está, ¿sí? No hay un valor. Entonces, ¿cómo puedo obtener todas estas cositas acá? ¿Cómo puedo empezar a cambiar esas cosas? A través de consultas, ¿sí? Entonces yo acá podría ir, por ejemplo, a crear y ya empezar a usar consultas, que ya lo vamos a realizar en la próxima clase. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿cierto? Repito, para la repetición, si le digo diseño de consulta, ¿sí? Y acá me metí ya a otro lado. Acá quiero sacar información o modificar cosas de una tabla, pero no necesariamente en la tabla, sino que mostrarlo acá, ¿sí? Entonces, cada vez que uno trabaja con consultas en vista diseño, lo mismo, es donde uno trabaja con los planos de las consultas, ¿sí? Voy a cerrar acá y volví a la tabla. Ahora, si quiero cerrar esta tabla, la cierro y ya no pasó nada porque cada vez que uno se cambió de vista y grabamos la tabla, se graban los cambios que hice. Bien, si yo abro la tabla colaboradores 1, ¿sí? Me voy a la vista diseño y ahí el autonumeración me dice, tiene una autonumeración, ¿sí? Si ustedes la pueden abrir, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el campo ID del empleado es una autonumeración. A ver si quiero cambiarme la vista diseño. Perdón, la vista hoja de datos. Claro, cuando yo la creé, pues yo esto lo traje de Excel. Entonces me creó un campo. Y no me sirve ese campo, no lo quiero, más que no me sirve. Entonces me voy a la vista diseño, tomo esta fila, botón derecho y le digo eliminar fila. Y fíjense acá, me está preguntando si deseo eliminar de forma permanente los campos seleccionados y todos los datos que contienen. Si le digo sí, me está diciendo, oye, estás eliminando la ID. ¿Sí? Eliminar el campo ID requiere que Microsoft elimine la clave principal. ¿Desea eliminar? Sí. Ahí lo eliminé. Porque me estaba diciendo que estoy eliminando la llave, es decir, el campo que identifica el registro. A mí no era el campo porque yo me equivoqué cuando lo traje de Excel y me agregó automáticamente esa columna con un autonumérico. Sin embargo, necesito que el ID que me quedó ahora, el ID empleado, sea la clave principal. ¿Y cómo lo hago? Selecciono la fila, botón derecho, y la primera opción es clave principal. O de lo contrario, ¿cierto? Selecciono la fila, la selecciono, o me paro en cualquier parte del campo, y le digo clave principal. Y ahí asumió la clave principal. ¿Sí? Y acá repito, esto lo voy a hacer un resumen para lo que hemos visto. Nombre 255, tamaño, lo voy a cambiar a 50.
Sexo lo voy a cambiar a 2. Estado civil también a ¿dónde quedé? Sexo 2. Estado civil me dice texto largo, lo voy a cambiar a texto corto. 2. Fecha y hora van a quedar como fecha y hora, ¿cierto? Fecha de ingreso va a quedar como fecha de ingreso. Cargas familiares lo voy a cambiar a, ¿recuerdan qué campo era o no? Byte. ¿Por qué byte? Porque me permite guardar desde el 0 al 255 como cifras, y además me ocupa solamente un byte por registro. Ciudad, texto corto, tamaño 50. Departamento, me equivoqué acá, texto corto, tamaño 50. Cargo, texto corto, tamaño 50. ID salud, no lo cambio. Salud, texto corto, tamaño 50. Y AFP, texto corto, tamaño 50. Además, agregué el campo fotografía. Ustedes lo pueden ahí ir practicando, ¿cierto? Pero yo dije sin acento. ¿Sí? Y eso es un tamaño de campo objeto OLE, un tipo de dato, perdón, objeto OLE. También le voy a colocar observaciones, destinaciones, etc. Y le voy a colocar un texto largo. ¿Cuál es la diferencia entre el texto corto y el texto largo? Corto 255 caracteres, largo 65.000 caracteres. Además le voy a colocar planta. Y acá en planta lo voy a dejar como sí, no. ¿Sí? Y voy a colocar acá currículum. Y ahí en el currículum le voy a colocar un dato adjunto. Entonces, cuando veamos formularios, cuando veamos un poquito formularios, ¿cierto? Y nos demos cuenta que en currículum vamos a tener que colocar el link a donde yo pinche y me lo abra en PDF, a lo mejor, no sé, pues de un OneDrive, de un SharePoint, etc. ¿Sí? Y acá podríamos empezar a anotar las descripciones. Ojo, uno en la descripción, esto se llama documentación de una base de datos. O sea, cuando yo trabajo, ¿cierto?, en una compañía, en una empresa, en una institución, claro, no trabajo solo, trabajo con colegas. Y puede que yo me vaya de vacaciones y necesiten meterse a la base, ¿cierto? Y cómo identifican qué es lo que es eso, qué es lo que es esto. Entonces ahí uno tiene que, en la descripción, colocar específicamente qué es lo que tiene ese campo. Por ejemplo, acá, estado civil. ¿Sí? Y como ejemplo, fecha de ingreso a la institución. Acá da lo mismo el acento, lo voy a colocar porque es una descripción. ¿Sí? Entonces, esto es el objeto tabla. Si yo cierro acá, le digo cerrar, me va a pedir guardar los cambios, le digo que sí. Y como cambié tamaños de campo, optimicé el rendimiento de mi base, le digo que sí. ¿Sí? Y ahí nosotros teníamos ya las dos tablas un poquito más. Esa era la idea de tener las dos, ¿cierto? Una en donde yo trabajara y la otra ya para que ustedes la puedan colocar muy parecida a la colaboradora sola. ¿Sí? Para que lo puedan practicar después que termine la clase. Bien, vamos a un último ejercicio
Me voy acá a crear y le voy a decir diseño de tabla. ¿Sí? Y acá vamos a colocar, primero que nada, un ID trabajador. Y el ID de trabajador puede ser un texto corto, un texto largo, un número. O también puede ser una autonumeración. ¿Ya? Lo vamos a dejar como autonumeración. Y abajo te dice que es un campo entero largo, ¿sí? Que podríamos cambiarlo a un ID de réplica. Si te das cuenta, te limitó el listado que teníamos delante. Las autonumeraciones solamente son entero largo o ID de réplica. ¿Sí? Y los nuevos valores van a ser incrementalmente, es decir, cada vez incrementalmente, porque aleatoriamente no me sirve mucho. Cada vez que tú ingreses un nuevo, va a ir sumándole un valor al anterior. Luego voy a colocar nombres. Como son los nombres, ambos, voy a colocar texto corto, tamaño 50. O, como son los dos nombres, puede que haya un nombre compuesto largo, le voy a colocar 60. Luego, apellido paterno, ¿cierto? Texto corto y lo voy a dejar en 40. Y ahí voy optimizando manejos de la base. Apellido materno. Y lo mismo. Texto corto, tamaño 40. Pero fíjate, en apellido paterno puedo tener, no sé, 5.000 trabajadores. Entonces, para que cuando yo trabaje haga informes con apellido, etcétera, quiero que los ordene rápidamente, se demore menos el proceso. Me voy acá a la opción que dice texto corto, ¿cierto? Donde dice indexado. Me dice no, pero le voy a decir sí con duplicado, porque hay varios Carrasco, hay varios Aguilar, hay varios Pérez. Y lo mismo voy a repetir con apellido materno. En la opción indexado le digo que sí con duplicado. ¿Sí? Bien. Voy a colocar acá FN, y es una fecha y hora. ¿Sí? Y en la descripción le voy a colocar fecha de nacimiento. ¿Sí? Le voy a colocar acá cargo. Pero supongamos que voy a colocar por ahora 3 cargos. Entonces va a ser texto corto, tamaño 50. Pero quiero que me muestre una listita con los cargos. Entonces eso, pincho acá, asistente para búsqueda. Pero acá me va a pasar algo. ¿Sí? Me muestra el asistente y le digo quiero escribir los valores que desee. Siguiente. Ya voy a colocar acá, el primer cargo sería asistente. ¿Sí? Voy a colocar acá contralor. Y planificador. ¿Sí? Le digo siguiente, va a quedar como cargo y le digo finalizar. ¿Qué es lo que hizo ahí internamente Access? En ese campo me configuró la ficha búsqueda. Ahí está. Si yo quisiera agregar más cargos, me voy a la vista diseño, tomo el campo cargo, me voy a la ficha búsqueda y aquí en origen de la fila, ahí voy bajo ese mismo formato que aparece ahí,
¿cierto? Punto y coma, comilla, por ejemplo, le dijera punto y coma, comilla, ejecutivo, cierro comilla. ¿Sí? Y así me mostraría la lista. Entonces ahora voy a colocar el sueldo. Y el sueldo lo voy a definir como tipo de dato moneda. Voy a definir la fotografía. ¿Sí? Y acá le voy a colocar liviana, archivo JPG, liviano, que no sea muy pesado, porque si no, ¿sí? Pero el tipo de dato va a ser objeto OLE. OLE significa objeto linkeado, ensamblado. Es como pegarlo encima. ¿Sí? Y finalmente, planta, y acá le digo que va a ser un tipo de dato sí y no. ¿Sí? El ID del trabajador lo selecciono y le digo que va a ser clave principal. ¿Sí? Una vez que está como clave principal, no necesito nada más. Cierro la tabla. Me va a pedir guardar los cambios, le digo que sí. Y ahora me ofrece tabla 3, pero le voy a colocar mi primera tabla diseñada. ¿Sí? Y finalmente le digo aceptar. Ahora, si yo quiero mi primera tabla diseñada, doble clic, ahí me aparece. ¿Sí? Y acá voy a colocar Andrea, ¿cierto? Apellido paterno era Andrea Díaz Flores. ¿Sí? La fecha de nacimiento, como es una fecha, fíjate acá. ¿Sí? Claro que acá yo tendría que empezar a devolverme mucho. Entonces acá podría digitarla 01/01/2000. ¿Sí? Y el cargo, aquí tengo asistente, contralor, planificador, ejecutivo. El sueldo, podría colocar acá 100.000. La fotografía, yo pincho ahí, tendría que, si te das cuenta, botón derecho, y tendría que ir insertar objeto, es decir, si pincho ahí me va a pedir que vaya a la carpeta donde tengo la foto de Andrea. ¿Sí? ¿Es de planta? Sí, es de planta, el activo. Y ahí ya tengo los datos. ¿Sí? Si inserto un nuevo funcionario, por ejemplo, Alberto, ya me colocó automáticamente el ID del trabajador. Acá es Díaz y es con Z. Y Alberto Castro Aguirre. ¿Sí? Y acá la fecha de nacimiento, recuerda, voy a colocar 31/12/1990. Y ahí él es contralor. Y gana 101.000. ¿Sí? Y también es de planta. Y acá ya podría cerrar, ¿cierto? Aunque más adelante, ya con esto vamos a ir finalizando, aunque más adelante yo le puedo decir crear a mi primera tabla diseñada, ¿cierto? Y acá tengo consultas, podría consultarla, pero acá formularios. Y yo dije que los formularios son vistas en pantalla de los datos, pero con un formato bien entretenido. Entonces, por ejemplo, acá tengo, en formularios tengo asistente para formulario, o si yo pincho formulario, me crea un formulario automáticamente. ¿Sí? Entonces, es más fácil el ingreso. Ahora,
si te das cuenta, este formulario todavía no está grabado. Si lo guardo, como mi primera tabla diseñada, le digo aceptar, me colocó acá, en el listado de todos los objetos, las tablas, ¿sí? Y acá tengo mi primera tabla diseñada y acá abajo tengo mi primera tabla diseñada. Pero lo de arriba es una tabla y esta es un formulario. ¿Sí? Bien, consultas, dudas, preguntas que tengan, inquietudes, sugerencias. ¿No hay? Por ahora no. Yo por lo menos por ahora no tengo dudas todavía. Yo creo que cuando entremos a hacer un ejercicio a lo mejor ahí. Ya. Por ahora estamos. Ya, lo que van a lo que yo les recomiendo, meterse, como decía Marcelo, ¿cierto?, a la plataforma, revisar los apuntes que hay ahí, los dos videos, porque hay unos videos que grabé que es un poquito como lo que digo ahora, y ya cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer, ¿cierto? Y como nosotros ya nos vemos la próxima semana, lean el contenido, el temario, y yo me voy guiando por el temario, ¿cierto? No obstante, puedo avanzar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de lo que vayan informando ustedes como requerimiento. Es decir, no entendí esto, o esto ya lo sabemos, entonces ahí uno va acelerando o poniéndole freno un poquito. La próxima sesión vamos a trabajar, yo les voy a ir dando en cada paso un par de minutos para que vayan creando las tareas que yo voy creando acá, ¿sí? Para que así vayan practicando inmediatamente lo que estamos viendo en el módulo, ¿sí? Así que para cerrar, como yo decía, acá tengo mi primera tabla diseñada, ¿cierto? También podría, si se dan cuenta, acá me cambié, como estoy en un formulario, me creó el formulario, me cambió a la vista de diseño de visualización del formulario. Y como todos los objetos en Access tienen vistas, acá estoy en la vista formulario. Me puedo cambiar a la vista diseño. Y yo podría mover esto, por ejemplo, quiero que la foto quede más chiquitita, ¿cierto? Esto es un poquito para, ahí tomé todo, ¿eh? Le digo deshacer, era solamente la foto la que yo quería tomar. Ahí tomé. Ahí estoy cambiando todo, estoy moviendo la regla. ¿Sí? Pero en el diseño podría acá, botón derecho, propiedades, y me va a mostrar en esta ventanita acá, ¿cierto?, los tamaños de las propiedades. Por ejemplo, el ancho está en 23, yo lo voy a colocar en 10, por ejemplo. Hago clic y ahí modifiqué el ancho, pero me está modificando todo, ¿eh? Vamos a ver por qué me está tomando todo en esta versión. Me equivoqué, le digo deshacer. ¿Sí? Bien, cierro la tabla. No quiero guardar los cambios que hice y cerrar. Pero más que cerrar la tabla, cerrar el formulario. Bien, los dejo con Marcelo. Marcelo iba a decir algo. Muchas gracias, profesor, por la clase de hoy. Muy interesante todo esto de Access. Y bueno, repetir las instrucciones. A partir del día martes en horario AM se va a liberar el contenido sincrónico del módulo 2 y les encargo que puedan visualizar el contenido del módulo 1, que son unas cápsulas. Aparecen también unos videos que están relacionados con Access también y algunas planillas de ejercicio. Es importante que puedan visualizar el contenido, como yo les indicaba anteriormente, porque mientras ustedes visualizan todo el contenido de cada uno de los módulos, les van a aparecer los módulos aprobados. Y la idea, digamos, que como este curso es una mixtura de asincrónico con sincrónico, ¿ya? La idea es que también puedan visualizar este contenido que está en la plataforma y ver, porque también es parte, digamos, del curso. Así es que, sin más preámbulos, que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que este fin de semana es largo, así que aprovechen de descansar. Y nos veremos el próximo miércoles a las 15 horas, junto al profesor Carrasco también, que va a estar atento, digamos, ahí a sus consultas que tengan respecto a estos temas. Así que, profesor, también que tenga muy buen descanso este fin de semana.
y nos veremos el próximo miércoles a las 15 horas. Y recuerden que el módulo 2 se abre el día martes en horario AM. Así es que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por haber asistido hoy día. Recuerden que la clase ha sido grabada, así es que pueden revisarla también dentro de la plataforma a partir del día de mañana. Bien, hasta luego a todos. Que tengan muy buena Que tarde. estén bien. Igualmente, Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, chao. adiós. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, que estén bien. Chao, chao. Chao.